Bien, vamos al lío, me toca a mí ahora. Buenos días. La comunicación mía de la cuestión ortográfica se titula, como bien aparece ahí, Normas ortográficas para la transcripción del andaluz, que son las iniciales de Nota y Porras 2009. Jesura, Rajo y Roales Señero escribiendo en andaluz. Recordad un poco que esto de las notas Porras 2009 se presentaron en la Junta del PAU 2010 y era como ya de alguna forma plantear porque como en un principio, no sé si sabéis, retrocediendo todo esto, que en el año 2000 estuvimos reuniéndonos varias jornadas seguidas allí en Tarrasa, en su casa, la casa de Gorka Redondo, durante varios días seguidos, intentando acordar lo más posible una juntadera ortográfica entre en aquel tiempo quien andábamos escribiendo mayormente y que nos conocíamos, porque también hay gente que hemos ido conociendo sobre la marcha que en el desarrollo de esta junta de escritores. Pues de ahí saquemos unas normas ortográficas para el andaluz, una propuesta de trabajo, de lo que nos pusimos de acuerdo más o menos en torno al 80%, y lo que no nos pusimos de acuerdo, pues pusimos opción A y opción B en su día, ¿no? Entonces eran normas ortográficas para el andaluz, opción A, que era la de Gorka Redondo, y normas ortográficas para el andaluz, opción B, que era la que sostenía yo y, bueno, y un poco la gente que me iba siguiendo, ¿no? Ese proceso, bueno, continuó, pero ya finalmente Gorka se desligó incluso de su propia propuesta, la opción A, y tomó una deriva más hacia la parte de la matriz de la lengua romance en la escritura, en la parte de la escritura, y entonces ya no tenía sentido. Entonces de ahí salió que esta especie de independencia de esa matriz originaria, porque como ya la otra parte no la mantenía ni su parte, pues entonces ya digo, bueno, pues entonces le llamo norma ortográfica para la transcripción del andaluz, y ya haciendo hincapié en esa parte de la transcripción, ¿no? de la parte etnolingüística. Y Porra era pues porque como era la parte esa que era mía, pues bueno, porque alguna gente cuando estábamos en común pensaba que la opción A era la de Juan Porra y la opción B era de Gorka y era al revés. Entonces por eso era un poco para que se notara. Bueno, lo principal o lo más característico de las notas norma ortográfica para la transcripción del andaluz es un poco esta parte inicial en la que se plantea una especie del origen del problema, ¿no? El origen del problema está en donde colocamos el núcleo de aquello de lo que estamos bebiendo a la hora de escribir. Y en esto, ahí aparece el título, desde la cultura oral hacia la escritura en andaluz. Desde la cultura oral hacia la escritura del andaluz. Entonces en esto la parte que yo vengo defendiendo, y que cada vez lo tengo más claro, es la cuestión de una apuesta por la transcripción etnolingüística del andaluz. Es un poco el planteamiento distinto que hay, porque yo en este caso actúo como antropólogo en el marco de la antropología lingüística, en el que una de las partes fundamentales lo que se plantea es reconocer, o que tenemos que reconocer, que gran parte o la mayor parte de lo que tenemos de la lengua andaluza proviene de esa transmisión oral, del carácter de la cultura popular andaluza, que es de transmisión oral. Hay una parte que se ha ido descubriendo, entre ellos uno de los grandes descubridores, lo tengo aquí, Paco Armadulí, el tema de que sí que se ha ido escribiendo durante varios siglos en andaluz, de una manera intuitiva o algunos con un poquito más sistemática, pero el problema es que como no ha habido un poder o una burguesía o algún poder, ya sea económico, político, etcétera, que haya liado todas esas propuestas y le haya dado una forma, y que la haya metido en el sistema educativo o en una producción editorial con un sistema, pues entonces no ha llegado
ha quedado ahí, como siempre, como reflejo de distintos momentos de esa evolución en nuestra cultura oral, ¿no? Y de hecho siempre han procurado de darle reflejo a esa cultura oral, a de donde viene el andaluz, que es de la lengua oral, ¿no? Por eso pongo ahí, lo singular andaluz está en nuestra cultura oral, lo que se ha heredado promediando el habla, ¿no? Yo la base, en este caso lo pongo en cómo se habla en la actualidad, como se habla en la actualidad, siempre hablando de lo que estamos diciendo, de no toda la gente que vive en Andalucía habla en andaluz. O sea, eso no es una cuestión de democracia, ni de hacer una cosa, sino que es un sistema lingüístico con identidad propia, que tiene sus propias normas gramaticales, aunque gramaticales no quiere decir que tampoco tenga que estar escrito. Una cosa esto es importante de saber, que alguna gente estamos tan metidos en la cultura escrita e incluso de internet, que parece que las lenguas, si no están escritas, es como si no fueran lenguas, o también le dicen idiomas. Pero hay una cosa que entra antes de que el primer prehistórico hiciera un garabato en la cueva, para hacer ese garabato, dibujara lo que sea, para referirse iconográficamente a algo que sucedía. Antes de que se hiciera eso, ya miles y miles y miles de años antes, la gente ya tenía pensamiento simbólico, que es la base de las lenguas, o sea, que existían las lenguas antes de que se escribieran. De hecho, la escritura es, de alguna manera, un sucedáneo imperfecto, evidentemente, de la perfección que puede ser el habla, lo que se habla. La lengua, su lugar originario, su nicho matriz, está en la boca, en hablarse, y en esa relación del aparato fonador con el aparato pensador, con el tema, con las conexiones simbólicas que hay, ¿no? Lo de escribirlo es una cosa que viene después, y desde luego no es exactamente, o nunca vamos a conseguir que se escriba exactamente como hablamos. Va a intentar ser lo más parecido a lo que hablamos, en algunos casos. A otra gente no le importa eso, le importa a lo mejor que sea una escritura meramente iconográfica en determinados contextos de otras culturas del mundo, pero en el caso en que nosotros nos movemos del andaluz, estamos siempre procurando más o menos, y desde luego yo, desde la apuesta de la transcripción etnolingüística del andaluz, pongo el acento en que en donde tenemos que tener la referencia, la refería, es en la lengua oral andaluza, ¿no? Otra cosa que cojamos de lo que se ha ido escribiendo, experiencia de lo que se ha ido adoptando, pero no podemos crear una cosa demasiado artificial en relación a correr demasiado mucho más que lo que habla nuestra gente. Eso sí, la gente que se descuelga de nuestro sistema lingüístico es que se ha descolgado, hay que tenerlo en cuenta. Quien empieza ya con el castelú ya está metiéndose en la vereda más bien del castellano, se está descolgando de nuestra lengua. Entonces yo honestamente pienso que quien ha cogido otra vereda y está separado de nuestro sistema lingüístico, porque ya no respeta nuestros fonemas, los distintos juegos de relaciones internas que hay del sistema lingüístico andaluz, no los desarrolla ni los practica, pues entonces considero que esta persona ya no es hablante del andaluz, no es practicante del andaluz. Bien, y en esto defiendo que las notas porras, las normas ortográficas para la transcripción del andaluz, es una plantilla ortográfica flexible. Por eso no es tanto una cuestión de ortografía pura y dura, de prescriptiva, sino más bien como una especie de herramienta para transcribir lo que se habla. Porque lo importante, yo os digo, es lo que se habla en el momento en que estamos en esta situación del proceso en el que vivimos, en donde se está perdiendo esa diversidad del andaluz, esa diversidad interna y esa diversidad con respecto a otras lenguas romances o otras lenguas del mundo, ¿no? Plantilla ortográfica flexible, mediante la cual procuramos unas herramientas populares de transcripción para todos los dialectos del andaluz. Esto es importante, porque yo entiendo que de alguna manera hay que buscar que lo más posible que en la escritura se refleje, o haga posibilidad de que en la escritura se refleje esa diversidad dialectal del andaluz.
Porque si a lo mejor utilizamos un tipo de letra que no permite ese juego para que otra gente se pueda incorporar o se siente identificado con el sistema de transcripción, pues estaríamos haciendo un flaco favor al desarrollo actual del andaluz. Otra cosa es que a lo mejor tengamos en un futuro una academia de la lengua andaluza, yo que sé, no sé cuánto, que podría pasar. Bien, en esto pienso que la secuencia sería pasar a escrito la diversidad oral del andaluz en el presente, antes de que se pierda por el reempuje de la globalización, esa diversidad oral del andaluz, y en un segundo momento, sobre la base de lo que se va escribiendo, nos podemos plantear el segundo objetivo, ¿no? La normalización lingüística en el porvenir, si fuera menester, ¿no? Hay otros contextos en los que no han hecho esa normalización lingüística en el sentido de planteamos, pero bueno, ni lo descarto, pero tampoco lo pongo como prioridad. Aunque sí es verdad que hay que tener unas herramientas para escribir. Bien, los rasgos que se expuntan, que son más señeros, en la propuesta de las notas porras. Aquí nada más que hago referencia, esto es repartido ante una hojilla, que es una especie de resumen de la propuesta ortográfica, de las notas, y ahí aparece. Muchas de estas cosas ya las he ido contando, porque yo en verdad he cambiado, desde el año 2000 para acá, lo único que he cambiado es la Y de la conjunción por una I latina. Porque en su día me convenció, o lo utilizaba Gorka Redondo, y también porque me convenció una de las que escribía en andaluz, que es Guadalupe Vázquez, que también ya lo estuvimos hablando, y pues vamos a utilizarlo, porque así ya nos quitamos un poco de más ambigüedades, ¿no? Y siempre que utilicemos la Y, sea como una consonante. Bien, el alfabeto, ahora vamos a ir viendo rápidamente algunas cosas. Pues ahí lo tenéis. A, B, D, E, F, G o G, H o H, y la J, lo digo entre comillas, pero está ahí, la K, la M, la L, la M, la N, la ñ, O, P, R, S, T, U, X o X, Y, ya, yo, y la Z, ¿no? Y ahí pongo que los grafemas S y la J quedan entre paréntesis, pero que a lo mejor podíamos no ponerlo entre paréntesis si se decide así, por si se quieren representar las variantes ceseantes y distinguidoras del andaluz, además de la singularidad del ronquillo de la J nororiental andaluza, ¿no? Ahora debería venir un mapa, no, vale. Bien, como veis, aunque de lo que habíamos hablado en su día con Gorka Redondo y esto, de que como el andaluz, la versión del andaluz más estigmatizada es la ceseante, pues se planteaba que se escribiera todo con Z. En un principio habíamos planteado eso, y que los ceseantes y los distinguidores se arreglaran, después la pronunciaran cada uno conforme a sus dialectos del andaluz. Esto está muy bien, pero yo después también me he dado cuenta de que crea una desidentificación, a ver si lo digo bien, desidentificación con respecto a la escritura por parte de los hablantes que no son ceseantes. Entonces, bueno, pues si alguien es ceseante, tú te dices la S y lo pongas. Quien es distinguido, pues tiene para jugar entre la S y la Z, etcétera. Y quien sea del ronquillo, porque también lo ponga. Simplemente estaría en el mismo, es una realización del mismo fonema ja, je, ji, jo, ju. Pues ja, je, ji, bueno, que no pronuncio yo bien, perdona, pero es así, ¿no? Bueno, vocales, no se ve allá arriba, pero bueno, para que vocales, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, para que lo sigamos. Se trata de las átonas, bueno, primero están las átonas, después las tónicas, y la parte izquierda, las cerradas y después las abiertas. Algunos dicen que son 8 vocales las del andaluz, aquí en realidad estamos hablando de 10, y si las contamos átonas o tónicas, pues estaríamos hablando de 20, pero bueno, vocales simples, lo normal y lo que creo que está consensuado y que todo el mundo sabe que son 10 vocales simples del andaluz. Bien, después las abiertas, A, E, I, O, U, lo estoy a lo mejor exagerando un poco, pero bueno.
y la tónica A, E, I, O, U. Hay otro, como esto también tiene distintas realizaciones de cantidad dentro de estos fonemas vocálicos, pues arreglado a cada dialecto, habrá quien la abra más o la abra un poquito menos, y eso dependerá de hecho ya decimos, una cosa es las partes fonéticas, otra cosa es la fonología, y por último está la escritura popular, ¿no? Bien, y la grafía, la A, la E y la I, con el acento diacrítico en sentido para la izquierda, nada más que serían para señalar los infinitivos verbales, ¿no? Y nada más que se utilizan con esas tres vocales, pero no establecen diferencias fonemáticas, de fonemas. Bien, otra cosa es propio de las notas porras que las vocales A y las sucesivas vocales restantes, A, E, I, representen a la A abierta, I, U, aspirar, lo mismo que en interior de palabra que al final, siendo en esta última posición casi siempre marca de plural. Y ahí tenéis varios fonemas, bastante, líneas, esmayar, namá, cursi. Para los dialectos más nororientales del andaluz, en las notas porras se representa esa distinción fonológica propia igualmente. Estamos hablando. Esto es lo que, por ejemplo, ayer en una de las comunicaciones pregunté yo, ¿por qué asociáis la diéresis con lo oriental y la H con lo occidental? Es que no tiene nada que ver. Son letras, no están asociadas a territorio. Nadie la ha asociado. Ayer me dio la sensación de que se asociaba. Se fue en la tuya, ¿no? Sí. No sé si tú querías defender eso o algo así, pero me dio la sensación. Vale, que no son exactamente, evidentemente que son distintas partes, no solamente una parte concreta de la que se puede hablar así. Eso lo entiendo. Pero que en este caso la propuesta aquí es poner la H para marcar esas vocales abiertas, independientemente de qué territorio de Andalucía estemos hablando. Pues uno la abrirá un poquito más, es una cuestión de cantidad, no de cualidad. Cualidad, el fonema está claro. Las realizaciones del fonema es lo que variará arreglado al dialecto del andaluz. Bien, y aquí están los fonemas. En Mija, por ejemplo, decimos, en el dialecto algarbeño que tenemos aquí, decimos un general. No hay, sin embargo, en la parte de donde es de Paco, ellos dicen un general, ¿no? ¿Y tú cómo dices? Yo digo un general. De un general. Estamos hablando del militar. Militar. Y ya tú dices un general. Un general. ¿No? Y de lo que he visto también de Juan Arjona, pronuncia, lo abre más, ¿no? Marca más esa abertura. Y pues la parte de Mija y en las partes más tirando ya para la parte de Cádiz no se hace tanto. Y en el caso que he visto en la ponencia anterior, Tú lo has dicho igual que yo, dilo. general. ¿Tú no abres la? Sí, pero claro, que yo la abro más. Claro, eso es. No. Y es lo que en la ponencia anterior, lo que poníamos que en la primera persona del plural, lo de venemos, que ya ellos parece que ni la perciben como que se abra. Sin embargo, yo entiendo que sí que hay. Hay abertura, lo que pasa es que no la quiere reflejar. Eso yo lo veo que es una cuestión. No, a veces el autohablante no es consciente de lo que habla. Porque esto de que no hay abertura en el occidente, no. Lo que no es tan abertura y no hay aspiración. Pero hay abertura. Hay abertura, para que es tan suave que algunas veces no se percibe como tal. Aunque después en el discurso corrido hablando de la gente, pues sí que lo que pasa es que, claro, hay que tener ya un oído muy fino o tienes que tener una situación contextual para percibirla. En las partes más orientales de Andalucía sí que se marca más. Ahí está. Bien. Y aquí tenéis una guantá, ¿no? En la parte más. En Mija no decimos una guantá, decimos una guantá. ¿Lo veis? Yo en este caso, en el dialecto de la parte de esta algarbeña, mijeña, pues no le pondría la H al final. No, pero es que la H representa la abertura, sí. Pero tú en singular no la abres. Una guantá y una guantá no, es diferente. O sea, una muñeca y una muñeca.
Sí, pero abres en el plural. A ver. Es que eso no sé por qué lo refleja así. Sí, porque el singular también lo decís. No, en el singular. Pero en el caso no se fiere esa palabra, pero lo de normal. ¿Cómo dice eso? Lo normal sí, hay abertura. Pues nosotros, por ejemplo, en la comarca nuestra no la abrimos tanto. No decimos lo normal, decimos lo normal. Bueno, no la hables tanto que la abres. Es que la tú no dices no uno la sopla, unos más, otros menos. Pero eso bueno, es la propuesta aquí, como ya decimos, como no tiene un sentido prescriptivo de decir esto es lo correcto y esto no es lo correcto, digo, si hay andaluces que la quieren reflejar porque la notan y la perciben más, pues la pongan, quien no, porque no la pongan, no hay ningún problema. Vamos entrando en discusiones. Bueno, y si uno no quiere decirla, pues no la dice. No tienen los castellanos una segunda. Espera, que no estamos entrando en discusiones, vamos a dejarlo terminar. ¿Os estáis dando cuenta la cantidad de papel fumado que utilizáis? ¿Es qué? No he escuchado. Sí, una ironía, que nos estamos cogiendo con papel de fumar. Venga, sigue. Bien, consonante. Bueno, recordad, la letra G o Ga, en este caso, como queramos nombrarla, representa nada más que a un fonema. Fonema G, ese. Se pronuncia igual por delante de todas las vocales, ¿no? H o Ja es un fonema aspirado. Fonema le está puesto entre comillas porque hay algunos autores que no consideran que sea un fonema como tal, sino una aspiración, que se pronuncia más o menos como en inglés, ¿no? Se pone ahí. Y hay otro ejemplo de forma de... También sirve para representar las vocales abiertas interiores y los plurales. Ahí vienen varios ejemplos: gente, susto y ajo. Y hay la posibilidad, se deja abierta la posibilidad de sustituirla por una J según los rodales dialectales. Entonces sería gente, susto y ajo. Perdona si no lo pronuncio bien, pero... Bien, la K, en este caso representa el fonema K, 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 sustituyendo la grafía que serían que muchas veces la tenemos como en el castellano de la C y la Q, ¿no? Busquia en este caso o CAI. Y la ñ, antes les había olvidado decir una cosa que tenemos por lo de la oralidad que había planteado antes, es que tomamos demasiado como referencia al castellano. Lo tenemos tan interiorizado que indirectamente muchas veces lo reproducimos en nuestros propios discursos y en nuestras propias maneras de cómo, y incluido yo mismo, que muchas veces me escapan, de cómo plantearnos escribir cosas y parece que lo hacemos derivado del castellano. Ya de antes algunos lo intuíamos, pero ya nos lo dejó muy claro Moreno Cabrera, de que el andaluz es un dialecto igual que es el dialecto castellano, igual que todos los dialectos del mundo, porque la realidad mundial de las lenguas son los dialectos, no son los estándares. Un estándar es un dialecto. Esto quiere decir que no podemos hacer derivar el andaluz actual, lo que se habla del andaluz, de una especie del estándar castellano que se ha puesto como lo FETEN por la Academia de la Lengua Española. No como una deformación o derivación de ese estándar que se ha puesto ahí. El andaluz, como proviene de transmisión oral, todo nuestro desarrollo fonemático tiene identidad propia y se ha generado desde nuestra oralidad, no desde haber visto cómo lo escribe la Real Academia y pronunciarlo nosotros como nos parece. Que muchas veces ocurrimos o interiorizamos, y esto ocurre con lo que se habla, muchas veces decimos la aspiración de la S implosiva, ¿no? Y en esto, pues, como que aspiramos, es como si pretendemos que nosotros aspiramos la S implosiva del estándar castellano que se dice, ¿no? Es que a lo mejor nunca lo hemos pronunciado esa S de esa manera, en posición implosiva interior de palabras. O alguien recuerda que en la antigüedad, algo así, es que tampoco tenemos grabaciones de los andaluces del siglo XIV o del siglo XV o de antes, pero a lo mejor es que nunca lo hemos pronunciado. Nunca hemos pronunciado búsqueda. Sin embargo, parece que queremos hacer derivar o España, ¿no? A lo mejor nunca hemos dicho España ni Hispania.
final terminan todos españoles no utilizando. Bueno, yo no creo que lo vayan a hacer porque tienen... No, si ya ocurre, tú te fijas. Ocurren algunas cosas, pero nosotros, el sistema lingüístico nuestro tiene sus propios mecanismos que van en una tendencia, pero el de ellos... No, pero como es más cómodo, pero... te va a la comodidad, tú escuchas el típico castellano hablante de toda la vida y utiliza la S cómoda, la que está al principio de palabra, la que está entre los vocales, la que forma los plurales, pero en cambio la S, como tú dices que está entre una vocal y una consonante, la mayoría no lo utiliza ya. Pon el oído y te das cuenta que la mayoría no lo utiliza. No, cualquier sistema lingüístico evoluciona, está vivo y esto, pero yo no creo que vayan a evolucionar hacia lo nuestro. Habrá cosas que sí que es influencia nuestra, pero no creo, en general no creo que vayan a evolucionar. Bueno, dejamos terminar. Bien. Venga. Bueno, la ñ, pues en este caso yo no planteo ninguna discrepancia con respecto a la representación del fonema palatal nasal sonoro, que el castellano se escribe con ñ, aunque sí es verdad que en muchos dialectos del andaluz se está despalatalizando como ni. Pero bueno, en este caso yo no planteo tener que escribirlo porque nos va a lo mejor crear más problemas que lo que nos arreglaría, ¿no? Si en un futuro se quiere plantear eso. Bueno, aquí hay unos ejemplos de esto, lo que sea ligero. Como yo como antropólogo muchas veces hago estas cosas de coger, y esto también lo estamos colocando en la web de la CEA, ¿no? Aquí hay utilizaciones de la K, en este caso lo que sea ligero, o de la J ahí también, ligero, manteca para la tostada, ancar bujía, gran zambombar, el viajero del mercado, le he puesto una super K ahí. Bien, esto también es lo que decíamos antes, de la velada. Bien, los territorios más o menos marcados donde se utiliza más bien lo que decíamos la J, el territorio del ronquillo sería el que tiene, el que está rayado a soslayo, y lo de los puntitos es donde más bien tiene este fonema tiene una realización aspirada, ¿no? Bien, la X como ya, bueno, esto ya no hay problema, es lo de sha, she, shi, sho, shu, que esto hay varias experiencias, en gallego, en catalán como ish, en la che en francés y la SH en inglés, ¿no? Y ahora también me he dado cuenta, cuando veamos el ejemplo siguiente, que en el náhuatl de México también la están utilizando como en la propuesta esta de las notas porras, como she. Bien, y la Z representa un fonema sibilante que según las comarcas tiene distintas realizaciones, unas más parecidas a la Z y otras más a la S, es lo que podemos decir un superfonema, o simplemente un fonema, pero como estamos acostumbrados a que parezca como dos cosas distintas, y entonces estamos hablando de las zonas no distinguidoras. Los rodales distinguidores del andaluz sí que funcionan como dos fonemas, pero en la mayoría del andaluz, que son los no distinguidores, funcionan como un solo fonema. Y de ahí que vamos a ver, no tenía yo aquí dos ejemplos estos. Bueno, creo que viene un poco más adelante. Alcancía, sandía. Bueno, arcancía, quien diga arcancía, pues pone arcancía. Quien diga asandía, pues diga asandía. Quien diga sandía sin la A, y quien diga sandía, pues con asandía, con la Z. O sea que en esto se deja abierto, aunque hay que tener conciencia que los no distinguidores es un mismo fonema. Y como tal, una misma persona, dentro de las variantes centrales, pues no lo puede intercambiar, hablando en andaluz. Bien, la R apoyada es una cosa que veo que muchos de ustedes lo vais utilizando bastante. Ahí pongo que viendo que se da bastante este fenómeno entre los hablantes del andaluz, entendemos que en Mesté, aunque también a juicio del transcriptor o escritor, a la hora que, según lo que vaya escuchando, que se refleje en la escritura esa R apoyada. Siempre de una lógica moderación para no rematar escribiendo totalmente en castelú, como un poner, ganar peso, que debería ser de suyo en andaluz, ganar peso o ganar peso, ¿no? En este caso. Y ahí están, hay cosas, claro, que ya las tenemos tan metidas que no, del castelú
podemos decir, del castellano, la que la hemos apoyado en la siguiente, aunque sea en dos palabras distintas, pero al apoyarla en la siguiente consonante o en la siguiente vocal, monovalentes consonantes, pues esa R la hemos canar tú, decimos canar tú, que está claro que lo decimos un canar, ni un canal. Pero, sin embargo, como lo utilizamos como si fuera toda una palabra junto, canar tú, pues en este caso es una R apoyada. Y en andaluz con las raíces, hipotético, puesto que yo creo que nadie dice así, aunque debería de ser la lógica, nos diría que es así, en estos casos, nadie dice caná tú, ¿no? Yo escucho un poco. O en el caso de, o canás tú tampoco se podría decir, o de un tercer caná, suena raro también. Simplemente reflejando de que sí, pues entonces hay la posibilidad de ponerlo, pero sin pasarse, claro, sin pasarnos al castellú. Como lo de ganar peso. Bien. Y después las consonantes implosivas que hay al final de la escritura de esas consonantes implosivas en remate de sílabas, las únicas posibles que hay en las notas porras pues serían, esta H la ponemos como consonante, pero en verdad no es una, en posición implosiva sí, pero en verdad no sería consonante, sino el alargamiento vocálico final en L, pero siempre que se apoye en una vocal siguiente, en N siempre que también, o en final absoluto, o en M si se apoya en una B o una P, y R si después se apoya en una vocal o en una consonante. Y hay varios poner, usted, el oro, tenga, administrado, en el campo. Bien, esto ya otro signo gráfico, esto ya lo conocéis, lo del genitivo andaluz, esto no voy a, la casa del cura, un vaso de vino, el palo de la escoba, que es marcarlo, esas D intervocálicas que caen en el genitivo andaluz, en el D, por marcarlo, porque en el caso contrario, por ejemplo, en un vaso de vino, se veía que si quitábamos aunque no se pronunciara, ese genitivo, lo que sería esto, parece que el que vino fue un vaso, no que era un vaso de vino, del líquido de alcohol, ¿no? Bien, esto no, el plural anticipatorio, ya lo conocéis, tus ojos, entrañas mías, tus ojos, entrañas mías, en los rurales más deseantes, bueno, de acento, acentuación lo de los hiatos, esto ya de alguna manera lo escribió, lo desarrolló muy bien Gorka Redondo en su ponencia del 2002, la primera junta de escritores, y en el que tenemos muchos más hiatos en el andaluz, o hemos desarrollado mucho más hiatos que en el castellano, y cosas que en el castellano son diptongos, en el andaluz son hiatos, y ahí tenéis, por ejemplo, como en castellano, arriate, o altruista, y es lo que estoy diciendo, que en castellano es un diptongo. No, en andaluz es un diptongo. En el andaluz, por lo menos en la forma, en la zona esta de largas vías es arriate. Eso es escribir la vista. Y en el caso también de altruista, fianza, en el caso más claro es gorrión, ¿no? Gorrión. En castellano es gorrión. Y aquí en la zona esta decimos gorrión. Yo no creo que eso lo diga nadie. Camión. No, ahí ya no son diptongos, son hiatos. Son diptongos. En castellano sí, pero sí. Gorrión. Pero es que no decimos gorrión, decimos gorrión, por lo menos aquí. Y si Gorka también, que fue el que escribió esto, que puede ser, si también no hay problema, si realmente hay una realización dialectal en la que sigue siendo diptongo o es un diptongo, pues no habría que marcarlo, no hay que ponerle la tilde. No entra en discusiones. Siempre que yo intervengo no entra en discusión. Bien, bueno, ahí eso ya lo tendréis, lo tenéis más desarrollado en la parte del texto, algunas ventajas que se refieren de este sistema de transcripciones no lingüísticas, y cuestiones que se plantean de antemano y que de alguna manera habría que plantearse cualquier propuesta de escritura o de ortografía del andaluz. La primera, aguanta bien cada una de nuestras propuestas de escritura enfrentarse a la falsación o a la contrastación pública, es decir, habría que poner en situaciones lo que hemos hecho muchas veces
¿Cómo pone eso? ¿Cómo pone eso? Y entonces ve de ahí lo que pone en B, en el segundo apartado. Si no nos trompezamos en nuestras propuestas con un panorama más lioso, o si lo simplificamos a la manera de la navaja de Ockham, que es un filósofo que decía, non sum multiplicandi entia sin necessitate, que no hay que multiplicar la gente, las cosas sin necesidad. No tenemos que complicarnos la vida en la escritura si realmente eso después nos refiere, no está en correlación a cuestiones fonológicas que marquen significado, ¿no? Bueno, también simplicidad alrededor de las vocales, alrededor de las consonantes. Aquí lo que hay, el sistema de las notas, pues se arrima al International Phonetic Association, al sistema de la AFI, Asociación Fonética Internacional, Alfabeto Fonético Internacional, que es una asociación que también se llama igual, AFI, que tiene el Alfabeto Fonético Internacional. En esto es igual, el ja, je, ji, jo, ju, pues se corresponde al fonema este aspirado del Alfabeto Fonético Internacional. También las vocales abiertas interiores, las vocales de remate, etcétera, ¿no? Bien. Sobre el superfonema silbante SS, los apóstrofos. Sobre esto, yo veo que algunas propuestas que hacéis yo no las comparto, sobre esto de ponerle en una posición inicial absoluta lo de el o el como empezarlo como una L, sin más, directamente, como esto que pone allí. Este es un ejemplo cogido de algunos de lo que había escrito Gorka Redondo. L'índice Dow Jones no para de subir, el empresario Xuxa regular nada más, la escritura del artículo en femenino también resulta raro. Ando en búsqueda, en mejoría en el empleo, que también lo he visto que yo creo que nadie en Andalucía dice mejoría en el empleo, dice mejoría en el empleo. Una cosa es que se apoye en la siguiente vocal o en la anterior, pero después esto es como que eso simplemente quiere decir eso, ¿no? Los acentos, bueno, los rodales prejuzgados, los prejuicios que hay con respecto a esta forma de transcribir, ¿no? Y que yo lo interpreto en un análisis socioantropológico como que es una seña, de una serie de bloqueos que tenemos éticos, o sea, infligidos desde afuera, pero también asumidos por la propia población andaluza, que tenemos, que nos hace acomplejarnos y que de alguna manera no se entiende si no es fuera de este contexto, ¿no? La singularidad de la cultura andaluza, que es clara y distinta, eso no hay duda, y hay que tenerlo en cuenta, y en este caso habría que sacudirse muchos complejos que tenemos. Bien, y una de las cosas donde yo he detectado más en la cuestión de la K, ¿no? ¿Qué pasa con la K? Y mucha gente me han dicho lo que pongo ahí, ¿no? Es que parece vasco, como para autojustificarse un prejuicio, ¿no? Sí, ya va quedando. Y les digo de seguida que también parece, que no solo parece griego, sino que también podría decir que parece griego, porque la K, la hemos heredado en la cultura occidental a través de la capa griega. También podría decirse que parece alemán, o que parece ruso, o que parece inglés, o que parece esperanto, o que parece náhuatl, o que parece ladino. Y que la opción de escribirlo con K es ser unívoco con nuestro fonema K. Tenemos un fonema, pues, la manera de representar ese fonema, y resulta que la K es la manera en que se representa ese fonema en el alfabeto fonético internacional. No es nada más que eso. Todo lo que les quiera añadir de que la K sea una letra maldita es una cuestión circunstancial de lo que sea, ¿no? Bien, y es una estrategia que los propios vascos siguieron en su día, porque los vascos no escribían el euskera con la K hasta principios del siglo XX, y yo diría que casi mediados. Escribían a la manera castellana con la C y con la Q. Cuando ellos ya adoptaron el sistema del alfabeto fonético internacional, pues lo que era K, pues lo escribieron con K. O sea que en esto tampoco han inventado nada los vascos, ¿no? Bien. Vale. Y con la H, pues esto es el IPA, International Phonetic Alphabet, alfabeto fonético internacional. Ahí está, bueno, esto lo tenéis ahí desarrollado. Ahí tenéis un ejemplo de escritores en esperanto,
¿Veis? Utilizan KC, yo no sé pronunciarlo, plus Q, Ixo, Ixtilono, tal. KC, plus Q, Ixo, Ixtilono y el abececolono. Ahí está. Es que él sabe. La ortografía moderna, otro ejemplo, lo tenemos en un debate que hay parecido al que tenemos aquí en Andalucía ahora, con el andaluz que tenemos nosotros. Esto ha ocurrido y está ocurriendo con la lengua náhuatl, que esto está en una lengua de un grupo étnico de México, ¿no? Y allí tienen el problema de que lo que han escrito en náhuatl, que yo no sé pronunciarlo bien, hasta hace poco, hasta hace unas décadas, lo escribían también a la manera castellanizante, con la C y con la Q, y otras cosas, ¿no? También, que después han desarrollado otros fonemas también que lo escribían con otras letras. Bien, pues existió este debate, de hecho está vigente, y entonces hay un planteamiento entre la ortografía moderna, que es lo de escribir con K y con la X, que aparece ahí, la X como el fonema she, y y en este caso, bueno, ellos han transformado la J en escribirlo con J, aunque es el fonema J. En este caso no sé por qué han cogido una línea contraria o distinta de la Alfabeto Fonético Internacional. Como veis, estos son todas convenciones, ¿no? Y en la justificación de la ortografía moderna en náhuatl, ¿por qué la ortografía moderna? Ellos mismos dicen, porque es que es la que usa la SEP, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal Mexicano, porque no tiene las arbitrariedades ortográficas del español, porque la ortografía de Garibay, bueno, fue pensada para agradar a mestizos que ni saben náhuatl, o sea, una cuestión de clase social, y los que usan la ortografía de Garibay sería, se cuelgan del éxito de los libros de León Portibay. Estas son cosas de ellos, ¿sí, no? Pero en este caso, si desde aquí alguna gente tiene prejuicio de que escribir con K es algo como de los vascos, o algo malo, o que parece como algo radical, allí resulta que los radicales son el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal Mexicano, ¿no? Que es curioso cómo, dependiendo del contexto, y ya estamos rematando, otro ejemplo que estoy viendo también es como la edición masiva que se ha mencionado aquí antes, Internautica en Wikia Andaluz Wikia, y ahí, como veis, también se utiliza la K, la H, habría cosas discutibles en la sobreutilización de la CIRDE, por ejemplo, y otras cuestiones, y a remate, bueno, como la conclusión, aviados vamos para adelante, y mi conclusión es que necesitamos más seriedad en los planteamientos y más estrategias de implantación, que al menos en el nivel de compromiso se estable actualmente en nuestra sociedad, esa estrategia de implantación, y esa estrategia que sea arreglada a criterios reales de autoconciencia en la singularidad andaluza, o sea, de aquella gente que realmente tiene conciencia de que o que funciona, aunque no la tenga tan desarrollada, que la cultura andaluza o la manera en que la utiliza la tenga claro que es así, de que está utilizando el sistema lingüístico andaluz, aunque no lo tenga conciencia, pero que no tiene como que se tiene que autocorregir, o no tiene, yo hablo así y ya está, ¿no? De alguna manera, y porque sabe que está hablando de un sistema lingüístico, ¿no? Sin atender a prejuicios ni sustos que aturrullen nuestro desarrollo, ¿no? Y lo último, pues yo, bueno, aquí en este caso defiendo la transcripción etnolingüística de las notas, porque la norma ortográfica para la transcripción del andaluz, porque considero que es un sistema sencillo, unívoco, justo y sistemático para escribir en cualquier dialecto de nuestra lengua. Y ya está, remató. Se remató. O se remató, depende. ¿Ustedes tenéis PowerPoint? ¿Tenéis algo? No, por poner la pizarra.